Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última conferencia plenaria de la REM. Agradecemos su asistencia y resaltamos el hecho que aún en esta coyuntura mundial tan rara, podemos encontrarnos para hablar sobre matemáticas, sobre su enseñanza y su aprendizaje. Mi nombre es Mabel Licera y como colaboradora de la organización tengo la alegría de dar la bienvenida al profesor e investigador español, catalán, Josep Gascón Pérez. Doctor en matemática, recibido hace poco más de 30 años en la Universidad Autónoma de Barcelona, universidad donde trabaja actualmente a tiempo completo. A lo largo de su trayectoria docente, ha contribuido a la formación de profesores de matemática de todos los niveles educativos en diversas universidades españolas e iberoamericanas, y ha impartido numerosos cursos en carreras de doctorado en didáctica de la matemática, dirigiendo además 11 tesis doctorales en este campo. Su trabajo como investigador data del año 1981. En particular, en 1990, empieza a trabajar en el ámbito de la teoría antropológica de lo didáctico, con una profusa producción científica en este campo. Autor de unos 60 capítulos de libro, de unos 50 artículos de investigación en las principales revistas de la especialidad, también coautor de unos 25 libros de textos de matemática para enseñanza secundaria. Mencionamos en particular su coautoría, conjuntamente con Yves Chevalar y Mariana Bosch, de un clásico libro en el ámbito de la TAD, Estudiar Matemática, el eslabón perdido entre la enseñanza y el aprendizaje. Fue editado en el año 97, pero con varias reediciones a lo largo del mundo. Sus trabajos de investigación versan sobre variados tópicos: el álgebra escolar, el paso de secundaria a la universidad, el problema del currículum de matemática, la formación del profesorado de matemática, la modelización matemática, la economía y ecología de las organizaciones matemáticas y didácticas, y el problema de la naturaleza de la didáctica de la matemática como disciplina. Actualmente trabaja en el desarrollo de la noción de paradigma didáctico. De hecho, sobre este tema ya cuenta con publicaciones desde el año 2018. Bueno, esta conferencia dura 1 hora, habrá 10 minutos finales para responder las preguntas que ustedes pueden ir planteando, escribiendo en el botón de abajo a la derecha, donde dice preguntas y respuestas, mientras se va desarrollando la conferencia. Bueno, sin más, los dejo con el profesor Josep Gascón, a quien le doy nuevamente la bienvenida y el agradecimiento por estar participando en este congreso. Muchas gracias Mabel por tus amables palabras. Ante todo, quería agradecer a los organizadores de la Unión Matemática Argentina y de la REM la oportunidad que me han ofrecido y que me están ofreciendo de compartir con los colegas algunas ideas sobre el problema de la formación del profesorado en matemáticas. Quiero hacer un par de comentarios antes de empezar propiamente la charla. En primer lugar, quiero advertir que a lo largo de la misma utilizaré algunas nociones construidas por la teoría antropológica de lo didáctico, lo cual es inevitable porque, como ha dicho Mabel, es el ámbito en el que trabajo desde hace más de 30 años y, por tanto, constituye el punto de vista desde el cual contemplo y analizo la realidad educativa. Bien, entre dichas nociones aparecerán algunas ya muy clásicas en la bibliografía, como transposición didáctica o praxeología, otras más nuevas, como unidad de análisis, modelo epistemológico, y sobre todo la de paradigma didáctico, que son desarrollos bastante recientes de la teoría antropológica. Espero que esto no sea un inconveniente y, en todo caso, me encantaría poder discutir con vosotros al final de la charla los puntos que no hayan quedado suficientemente claros. Bien, otro comentario muy breve que quería hacer es que me ceñiré de manera bastante estricta al texto que figura en las transparencias. Bien, esto es una costumbre mía, pero además
tiene dos razones, o está basado o apoyado en dos razones. Una es el poco tiempo que tenemos para explicar cosas, y la segunda, la precisión del lenguaje. En didáctica no tenemos mucho formalismo y, por tanto, es muy importante que el lenguaje sea preciso. Bien, sin más voy a empezar la charla, que como sabéis lleva por título La formación del profesorado de matemáticas en tiempos de crisis paradigmática. La estructura de la presentación es la siguiente. Empezaré hablando de la ausencia de un paradigma disciplinar compartido. Cuando digo disciplinar me refiero a la disciplina matemáticas. Y en contraposición intentaré explicar la existencia progresiva de un paradigma psicopedagógico dominante. La necesidad de la emancipación de la didáctica como disciplina científica, específicamente de la didáctica de las matemáticas. Y acabaré dando algunas ideas respecto hacia una nueva posible formación del profesorado sustentada en paradigmas distintos del actual paradigma dominante, que, como digo, es el paradigma psicopedagógico. Bien, en primer lugar me gustaría poner, digamos, las cartas boca arriba y decir ya claramente cuál es la tesis que voy a defender. Y que, como ya he dicho, la voy a defender desde el punto de vista que proporciona la teoría antropológica. Primer punto de la tesis, podríamos enunciarlo así: en la enseñanza secundaria, actualmente, bueno, y durante muchos años, no existe ni ha existido una forma común de interpretar las matemáticas, un modelo epistemológico compartido, ni tampoco unos fines de la educación matemática que pueden ser asumidos por toda la comunidad. Es verdad que ha habido muchos movimientos de renovación de la enseñanza de las matemáticas a lo largo del siglo pasado, pero mostraré un poquito que han sido intentos fallidos por construir un paradigma didáctico disciplinar compartido. Mientras que se ha ido implantando progresivamente un paradigma psicopedagógico a nivel por encima de las disciplinas. Es lo que llamamos un paradigma didáctico a nivel pedagógico, es decir, más allá y por encima de las disciplinas, el cual, en mi opinión, ha profundizado la crisis provocada por la ausencia de un paradigma disciplinar. Todo ello, esta situación globalmente considerada, es decir, el problema que estoy enunciando, se refleja, veremos cómo se refleja directamente en el tipo de formación, en el tipo de formación que recibe el profesorado de matemáticas actualmente. Bien, empezaré para mostrar el fracaso repetido por construir un paradigma disciplinar compartido. Empezaré hablando del fracaso del paradigma teoricista. A mediados del siglo pasado, el movimiento de la matemática moderna pretendía poner orden en la enseñanza de las matemáticas de secundaria, en la que imperaba en ese momento un plan tradicional cargado de conceptos y procedimientos inconexos, mucho trabajo mecánico y un verdadero desierto metodológico. Para superar estas limitaciones, la matemática moderna aspiraba a implantar en secundaria e incluso en primaria una versión simplificada de lo que podríamos llamar el paradigma didáctico vigente en la comunidad matemática. Es decir, el modelo epistemológico, tanto un modelo epistemológico como unos fines vigentes en dicha comunidad. A partir de este momento, cuando hable de paradigma didáctico, podemos entender en primera instancia, aunque es un poquito más compleja la noción, que está constituido, un paradigma didáctico, por un modelo epistemológico que sustenta el paradigma y unos fines educativos, la educación matemática, sustentados y expresados en dicho modelo epistemológico.
Bien. El paradigma teoricista que encarnamos aquí históricamente, aunque no es la única encarnación que podemos considerar en la matemática moderna, en el movimiento de la matemática moderna, pretendía introducir en secundaria una teoría de conjuntos intuitiva. Claro, porque no podía ser axiomatizada. Algunos rasgos del método axiomático deductivo, incluso del lenguaje, un simbolismo del lenguaje lógico-simbólico, y hasta pretendía introducir el estudio de las estructuras algebraicas de orden y topológicas que habían servido para unificar las matemáticas en la comunidad matemática. En coherencia con esta nueva manera de estructurar las matemáticas, el movimiento de la matemática moderna propugnaba una organización didáctica bastante teoricista, en la que se sino teorías sin nociones cristalizadas o pequeñas nociones cristalizadas, presentando matemáticas autosuficientes y no coherentes. Y cuando hablo de empiricismo, de otros paradigmas didácticos, estoy de referencia constructiva se encarna completa en los sistemas escolares. El teoricismo como tal no ha existido en ningún sistema educativo, aunque algunos rasgos importantes se benefició en el movimiento de la matemática moderna. Durante la década de los 70 fueron creciendo las críticas al movimiento de la matemática moderna. Josep, discúlpame un momento. Sí. Se está escuchando desde la transparencia anterior, cuando se empezó a escuchar entrecortado. ¿Ah? Por favor, pongan mensaje si yo también me escucho entrecortada, o fue solo Josep. No, ahora se están escuchando bien los dos. Fue solo Josep hace un ratito. Bueno. Bueno. Puede... Bien. Bueno, pues continúo, a ver si tenemos suerte. ¿Sí? Okay, ¿Se oye bien? Pero puedes volver a la anterior, porque me parece... ¿Puede ser? ¿La anterior de esta? Sí. ¿Aquí? Disculpa. Sí. Bueno, bien, sí. Estaba diciendo que... Sí. Estaba diciendo que la matemática moderna, en la cual encarnamos algunos aspectos, algunos rasgos del paradigma teoricista, pretendía introducir en secundaria una teoría de conjuntos intuitiva y algunos rasgos del método axiomático deductivo y del lenguaje lógico-simbólico. Incluso introdujo, incluso en primaria, algunos esbozos del estudio de estructuras algebraicas de orden y topológicas que habían servido para unificar las matemáticas, digamos, matemáticas sabias. En coherencia con esta nueva manera de estructurar las matemáticas, decía, se propugnaba una organización didáctica en la matemática moderna, en la que enseñar matemáticas tendía a interpretarse como mostrar teorías cristalizadas o quizá, si no tanto, al menos grupos de nociones muy cristalizadas, presentando a las matemáticas como autosuficientes y no cuestionables. Bien, aquí aparecieron muchas críticas durante la década de los 70 a este movimiento. Estas críticas se debían principalmente, bueno, una de las razones importantes del aumento de las críticas y del fracaso escolar de la matemática moderna tiene relación con la universalización de la enseñanza secundaria, porque esta puso de manifiesto múltiples anomalías del paradigma teoricista que proponía la matemática moderna, debido esencialmente al hecho de que la enseñanza secundaria dejó de ser una preparación en general para la enseñanza universitaria y pasó a convertirse progresivamente en una enseñanza casi obligatoria. En particular, como decía Luis Santaló,
se puso de manifiesto que el falso rigor y la pseudofundamentación que pretendía la matemática moderna llegaba a impedir incluso los aprendizajes más elementales de los alumnos, hasta el punto de que los alumnos tenían grandes dificultades para dominar las técnicas aritméticas, me refiero a alumnos de primaria, por ejemplo, para dominar las técnicas aritméticas elementales, cuando se definía la suma como el cardinal del conjunto unión, cuando la intersección era vacía, este tipo de cosas, provocó que los alumnos tuviesen grandes dificultades, incluso, repito, para dominar las técnicas elementales y, desde luego, para resolver problemas básicos. Surgió así un grito defensivo de volver a lo básico para no perderlo todo, con lo que tomaron fuerza las tendencias que enfatizaban el trabajo de la técnica. El trabajo de la técnica se encarnó en otro paradigma que, cuando lo construimos teóricamente, le llamamos tecnicismo. Bien, el paradigma tecnicista enfatiza los aspectos más rudimentarios, porque es un grito de defensa, y se va al extremo de enfatizar los aspectos más rudimentarios del trabajo de la técnica y se centra esencialmente, por tanto, en las técnicas algorítmicas. Pues bien, por tanto, el tecnicismo, al igual que el teoricismo, asignaba a la resolución de problemas abiertos y no rutinarios un papel muy secundario. Es por esta razón, y estoy abreviando y simplificando mucho, claro, que en los años 80 surgió con fuerza el movimiento del problem solving dentro del paradigma modernista, que situaba los fines de la educación matemática esencialmente en la exploración de problemas no triviales. Estoy explicando de manera muy resumida un proceso muy largo de casi medio siglo, como veremos, que en mi opinión puede interpretarse como una búsqueda fallida de paradigma disciplinar matemático compartido. Esta búsqueda continúa. Continuó a finales del siglo pasado y continúa en este siglo. A partir de la década de los 90, resurgieron nuevos movimientos que pueden situarse bajo la etiqueta genérica de aprendizaje basado en la indagación, que completa y amplía y desarrolla la idea del problem solving. Estos movimientos continúan ganando vigencia en los sistemas educativos actuales, pero tampoco permiten sustentar un paradigma disciplinar que pueda ser compartido en la institución de la enseñanza secundaria. Perdón. En mi opinión, esto es por dos razones. La primera es que son movimientos que surgen a nivel pedagógico, es decir, en un nivel que está por encima y más allá de las disciplinas y que, por tanto, no tienen ningún interés por explicitar un modelo epistemológico del saber que está en juego, ni en particular del saber matemático, y mucho menos de los diferentes dominios del conocimiento matemático. Además, son estos nuevos movimientos basados en el aprendizaje, que están etiquetados como aprendizaje basado en la indagación, continúan sin proponer ningún tipo de fundamentación racional para las matemáticas escolares. Este es un punto importante que ha quedado un poco fuera del interés de la bibliografía y que intentaré explicar un poquito después. De manera que hay muchas cuestiones que un paradigma disciplinar compartido permitiría responder y que, sin embargo, son cuestiones que continúan estando a falta de respuesta. Es decir, cuestiones sin respuesta a falta de un paradigma compartido. La primera sería, ¿cómo dar sentido a las matemáticas escolares actualmente en secundaria? Cuando hablo de sentido me refiero a qué fines educativos tienen las matemáticas escolares en secundaria. ¿Se debe partir en matemáticas en secundaria de ciertas nociones primitivas y explicitarlas como tales?
Por ejemplo, ¿cómo definir la noción de función continua? ¿A partir de qué nociones? O la de triángulo rectángulo. ¿Qué tipo de argumentos se pueden utilizar? Por ejemplo, para fundamentar la verdad del teorema de Bolzano o incluso del teorema de Pitágoras, ¿qué tipo de argumentos podemos utilizar en secundaria? ¿Es posible? ¿Argumentos racionales? ¿Es necesario? ¿Cuáles? O bien basta con proponer definiciones simplemente ostensivas y mostrar la verosimilitud de las proposiciones. Basta con decir, coger un folio, un DIN A4 y decir, un rectángulo es esta figura. O intentar justificar el teorema de Bolzano diciendo que es obvio que si una función se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel y esta es continua en un intervalo cerrado y cambia de signo en los extremos, entonces obviamente al dibujarla cortaremos el eje de las X. ¿Qué matemáticas enseñar y cómo fundamentarlas? No tenemos respuesta a estas cuestiones porque falta un paradigma compartido, un paradigma didáctico, disciplinar compartido. ¿Cómo incide esta ausencia, junto con la presencia que explicaré a continuación, de un paradigma psicopedagógico dominante sobre la formación del profesorado? Parece obvio que la formación del profesorado de matemáticas, que abreviaré de esta forma, se sustenta en una interpretación conjunta de las matemáticas y la educación matemática, es decir, en lo que denominamos un paradigma didáctico. Es decir, bueno, y entre otras cosas, pero se fundamenta en una manera de entender, de interpretar, de describir, de evaluar las matemáticas, de organizar las matemáticas y también en una interpretación conjunta de los medios que utilizamos para obtener determinados fines educativos de la educación matemática. Por tanto, las anomalías de los paradigmas unidimensionales, llamamos paradigmas unidimensionales aquellos paradigmas didácticos, repito, construidos teóricamente, como el teoricismo, el tecnicismo y el modernismo, que están tratados por extenso en trabajos anteriores. Digo que los llamamos unidimensionales porque están centrados en una dimensión de la actividad, esencialmente, en una dimensión de la actividad matemática. Bien, pues las anomalías de estos paradigmas han provocado una crisis que ningún paradigma disciplinar compartido ha venido a superar. Explicaré un poquito esta tesis, esta crisis en qué ha consistido. Y también intentaré mostrar que la creciente presión del paradigma psicopedagógico ha profundizado esta crisis y ha acabado moldeando el tipo de formación que se lleva a cabo en las instituciones responsables de la formación del profesorado de matemáticas. Esto sería una tesis general de mi charla y de los últimos trabajos que estamos haciendo. Es decir, cuando una institución asume un paradigma, si no determina, condiciona fuertemente no solo el tipo de educación matemática que se va a impartir, sino también el tipo de formación del profesorado de matemáticas que va a ser posible en esa institución. Por tanto, voy a explicar un poquito las características básicas del paradigma psicopedagógico dominante. Postulamos que en las instituciones escolares actuales está vigente un paradigma pedagógico, es decir, más allá de las disciplinas, que las engloba y las supera, que es compatible con la cultura de la posmodernidad, que no voy a explicar, y que está analizada extensamente, entre otros sociólogos, por parte de Richard Sennett y Bauman, entre otros. Perdón. Lo llamamos, o se trata, del paradigma psicopedagógico que abreviaré de esta manera, que pretende responder, todo paradigma didáctico pretende responder a un fenómeno o a un conjunto de fenómenos. Y eso también forma parte del núcleo del paradigma, además del modelo epistemológico que lo sustenta y de los fines educativos que persigue, fines de la educación matemática que persigue,
y de los medios que propone para obtener dichos fines. Pues bien, en el caso del paradigma psicopedagógico, pretende responder al fenómeno de la expulsión escolar de los alumnos, entre otros, pero este es nuclear. Con lo cual, o por lo cual, elimina aquellos aspectos disciplinares que se supone pueden alejar a los alumnos de la escuela. En particular, el rigor, la precisión, el trabajo paciente y a largo plazo, por considerarlo aburrido y rutinario, etc. Lo cual tiene una gran incidencia, obviamente, en la educación matemática, como podéis suponer. En cuanto al modelo epistemológico que sustenta el paradigma psicopedagógico, está bastante poco claro, porque el paradigma psicopedagógico diluye los conocimientos específicos en competencias genéricas, lo que comporta la transparencia de del modelo epistemológico de los conocimientos en juego. Los fines educativos que propugna el paradigma psicopedagógico se centran en desarrollar una especie de competencia cognoscitiva general, a partir de una cierta interpretación de los trabajos de Piaget. Competencia cognoscitiva general de los alumnos y en cultivar su inteligencia emocional, su creatividad y sus intereses personales y profesionales. En cuanto a los medios que propone, pasan por muy importante, la atención a la diversidad, cuyo ideal consiste en la individualización de los objetivos, los contenidos y los métodos de evaluación. Estos son algunos rasgos, pero voy a dar algunas características, algunas asunciones todavía más precisas del paradigma psicopedagógico. En concreto voy a dar 4 asunciones, que las designaré PPP1, PPP2, etc., para clarificar la nomenclatura. La primera asunción sería se podría formular brevemente y de manera simplificada. El problema de la educación matemática, en particular de la educación y en particular de la educación matemática, se concentra en el aula. Es decir, podemos entender perfectamente lo que pasa en el aula mirando el aula. Y lo que pasa en ella, claro. Basta, por tanto, los datos empíricos que se pueden extraer del aula y de la actividad en el aula. La segunda asunción la puedo enunciar así, muy importante. Hacer matemáticas y enseñar matemáticas son actividades relativamente independientes. La tercera, volveremos sobre ello. La tercera, la enunciaremos así. Se debe cuestionar y por tanto modelizar, porque lo que queremos modelizar es para responder a cuestiones que no podíamos resolver directamente. Bien, pues se debe cuestionar y modelizar la forma de enseñar, pero las matemáticas mismas no son cuestionables. Con más precisión, los modelos matemáticos imperantes y vigentes en la comunidad matemática son intocables y no podemos cuestionarlos. Tenemos que utilizarlos en la educación matemática. Y la cuarta de las asunciones que propongo como asunciones del paradigma psicopedagógico es la siguiente. La problemática de la educación matemática es, en primer lugar, una problemática individual, determinada, por tanto, por factores cognitivos, motivacionales y actitudinales, tanto de los alumnos como de los profesores. Repito que este conjunto de características, lo que he explicado anteriormente, del modelo epistemológico, de los fines de la educación matemática, de los medios y del fenómeno al cual responde el paradigma psicopedagógico, forman parte de la construcción teórica que hacemos desde la teoría antropológica de este paradigma. Lo cual no significa que en ninguna institución este paradigma esté encarnado de manera completa y única. Siempre hay rasgos más o menos fuertes en una institución o en otra. Vamos a ver ahora, como en base a la hipótesis que antes he sustentado, que efectivamente la formación docente sustentada en el paradigma psicopedagógico, si no coincide, al menos tiene fuertes relaciones con la formación docente
o la formación del profesorado de matemáticas en las instituciones actuales. En coherencia con el paradigma psicopedagógico, la formación del profesorado de matemáticas aparece como una formación escindida que separa la formación disciplinar y la formación docente, la cual se supone independiente, relativamente independiente, de las disciplinas. En consecuencia, en esta formación, el profesor recibe una formación matemática poco orientada a las necesidades de la enseñanza y se enfrenta a un conjunto de saberes psicológicos, pedagógicos, didácticos y sociológicos desconectados entre sí y alejados de su problemática profesional. Esto es una frase casi literal, me parece recordar, de Brousseau en uno de sus trabajos. Esto claramente se desprende de los principios del paradigma psicopedagógico. En la formación del profesorado de matemática clásica, raramente se estudian cuestiones, ahora cuando hablamos ya de formación disciplinar, por ejemplo, matemática, formación matemática de los futuros profesores de matemáticas. Pues en esta formación raramente se estudian cuestiones que abarquen todo un dominio de la matemática escolar. Por tanto, tampoco cuestiones que se refieran a las relaciones entre dominios. Por ejemplo, no se suele estudiar cómo se relaciona la probabilidad y la estadística. La enseñanza no se propone la pregunta y el estudio de la cuestión. ¿La enseñanza de la geometría debe sustentarse en el álgebra o la del álgebra en la geometría? ¿Cómo se relacionan el estudio de la proporcional y el del resto de las funciones elementales? Y los números negativos con el álgebra elemental, etc. En lugar de eso, lo que se estudia son cuestiones, me refiero a la formación del profesorado de matemáticas clásicas, cuestiones más puntuales, del tipo cómo enseñar la factorización, cómo enseñar a resolver problemas de planteo de un cierto tipo muy concreto, la resolución de ecuaciones, etc. En definitiva, las cuestiones docentes que se proponen se sitúan a nivel pedagógico y pueden formularse sin mencionar ningún dominio de una disciplina concreta. Antes he hablado formación matemática, y aquí formación docente, es decir, formación para la enseñanza. El tipo de cuestiones que se plantean en la formación docente, tanto para los profesores, para los futuros profesores de matemáticas, como para los futuros profesores de cualquier otra disciplina, son del tipo cómo motivar a los alumnos, o sea, de nivel pedagógico, para que planteen por sí mismos cuestiones, qué papel tendrían que jugar las TIC para mejorar el aprendizaje, cómo utilizar situaciones de la vida real en los procesos de enseñanza, cómo articular el trabajo en grupo con el trabajo individual. Fijaros que ninguna de estas cuestiones se refiere a cuestiones didáctico-matemáticas. Por ejemplo, alguna de las que yo citaba antes. ¿Qué tipo de argumentos se pueden dar para fundamentar el teorema de Bolzano? ¿O qué tipo de definiciones se pueden proponer y cómo fundamentarlas? En fin, cómo evaluar las competencias es otra cuestión a nivel pedagógico. Por otra parte, y también en consonancia con las asunciones del paradigma psicopedagógico, se tiende a considerar que la formación del profesorado depende esencialmente, principalmente, de la responsabilidad individual. Se pone el acento en el profesor como individuo más que como sujeto de una institución. Raramente se habla de la formación de la profesión docente. Raramente se tiene en cuenta la existencia de una profesión que es la que hay que desarrollar y de la cual forman parte los profesores. De esta manera, se enfatiza la importancia de la formación del profesorado, que, repito, se ha asignado la responsabilidad individual del profesor, como factor esencial de la calidad de la enseñanza. Y por eso es fácil concluir, como hace habitualmente las instituciones educativas,
y los medios de comunicación, que todas las deficiencias del sistema, como por ejemplo el fracaso escolar, son responsabilidad, si no completa, sí fundamental, de los profesores como individuos. En cuanto a las investigaciones en didáctica, ¿cómo se plantea el problema de la formación del profesorado cuando se asume el paradigma psicopedagógico? Porque claro, un paradigma que se asume en el sistema escolar fácilmente es asumido también por parte de muchos investigadores. Pues bien, cuando eso es así, cuando se asume por parte de la comunidad de investigadores, el tipo de preguntas que se plantean son las siguientes, entre otras. ¿Cómo caracterizar los conocimientos y las creencias de los profesores? ¿En qué forma dichos conocimientos y creencias inciden y condicionan sus prácticas docentes? ¿Cómo modificar directamente dichos conocimientos y creencias de los profesores? ¿Cómo explicar el aprendizaje matemático de los alumnos a partir del pensamiento, las creencias y las prácticas del profesor? Bien. Hemos visto, por tanto, que de alguna manera el paradigma psicopedagógico condiciona fuertemente el tipo de formación del profesorado, en particular de matemáticas, vigente actualmente. Hablaré ahora brevemente de la necesidad de la emancipación de la didáctica como disciplina científica y de la comunidad didáctica, de investigadores en didáctica. Los postulados del paradigma psicopedagógico aparecen como incuestionables, o por lo menos incuestionados en las instituciones docentes. Pero la didáctica, como todas las ciencias sociales que tratan con individuos y con instituciones formadas por individuos, tiene necesidad de emanciparse de la visión del mundo vigente en las instituciones que forman parte de su objeto de estudio. En particular, por cuestiones de objetividad. En particular, necesita emanciparse, por lo menos en primera instancia, de las nociones de lo que se interpreta como lo matemático y lo didáctico que dominan en dichas instituciones, y que en particular son las que provienen del paradigma psicopedagógico. No únicamente, pero en particular sí. También el didáctico, la comunidad didáctica y la ciencia didáctica también tienen necesidad de emanciparse de la forma de interpretar la matemática y la enseñanza de las matemáticas en la institución de la comunidad matemática. Bien, y voy a formular brevemente 4 postulados de la teoría antropológica, que los voy a llamar TAD1, TAD2, TAD4, que directamente cuestionan cada uno de los postulados o asunciones que he enunciado del paradigma psicopedagógico. El primero de ellos, la TAD cuestiona el encierro de la problemática en el aula y amplía la unidad de análisis de los procesos didácticos. O sea, niega que el aula sea la genuina unidad de análisis de los procesos didácticos, aunque esto es un postulado muy fuerte del paradigma psicopedagógico. Para la teoría antropológica, la unidad mínima de análisis, aquí tenemos bastantes trabajos, en referencia a la cual, cuidado, no solo se formulan y abordan los problemas didácticos, sino también el conjunto de instituciones de las cuales es necesario extraer datos empíricos para entender los fenómenos didácticos, abarcan todas las etapas de la transposición didáctica que he esquematizado aquí, siguiendo un trabajo ya muy antiguo de Boskias-Kohn 2003. Bien, no puedo explicar la transposición, simplemente decir esto, ¿no? Que la unidad mínima de análisis de los procesos didácticos, tal como la interpreta la teoría antropológica, debe contener todas las instituciones que intervienen en la transposición didáctica, lo cual amplía enormemente el mundo del objeto de estudio de la didáctica, así como las condiciones y restricciones, importante, que cada una de ellas impone a la difusión del saber matemático. Es por eso que es tan importante la problemática ecológica en didáctica de la matemática, que no puedo desarrollar aquí. El segundo de los postulados de la teoría antropológica
choca frontalmente o cuestiona directamente la segunda de las asunciones. Porque la TAD postula la unidad de las asunciones del paradigma psicopedagógico. Porque la teoría antropológica postula la unidad indivisible entre lo matemático y lo didáctico. La codeterminación entre las obras que se estudian, por ejemplo, las praxeologías matemáticas, y las posibles formas de estudiarlas, es decir, las praxeologías didácticas. Hay una cita de Brousseau muy clásica que habla de la didáctica de las matemáticas como es la disciplina, una definición de didáctica del año 98, de definición de la didáctica de las matemáticas como la ciencia que estudia las condiciones específicas que hacen posible no solo la difusión, sino la construcción y la difusión, que además están ligadas entre sí, de los conocimientos matemáticos que son útiles a los hombres y a las sociedades. Bien, el tercero de los postulados lo voy a proponer de esta forma. Es necesario cuestionar el saber matemático y construir modelos epistemológicos alternativos que denominamos modelos epistemológicos de referencia relativos a diferentes dominios de la actividad matemática. Cuando hablamos de cuestionar el saber matemático nos referimos a cuestionar los modelos epistemológicos vigentes en cualquiera de las instituciones que forman parte de la transposición didáctica. También en la institución sabia. De hecho, la TAD es muy ambiciosa en este sentido y propone un modelo general de la actividad humana en términos de praxeologías. En particular, un modelo de la construcción-difusión, que no se pueden separar de las matemáticas. Bien. Bueno, aquí he puesto 4 cositas de lo que es una praxeología, pero me parece que no es necesario y que tampoco voy a profundizar en ello. Sabéis que la noción de praxeología tiene 2 bloques, la praxis y el logos, saber hacer y hacer. El bloque práctico contiene tipos de tareas y técnicas asociadas o maneras de hacer compartidas que no deben confundirse con algoritmos. Los algoritmos son técnicas muy particulares y muy excepcionales. Y el logos está formado por 2 niveles que llamamos tecnológico y teórico de descripción, interpretación y justificación de las técnicas. Esto tanto para las praxeologías matemáticas como las praxeologías didácticas. Y en un sentido más general para las praxeologías relativas a cualquier actividad humana, por lo que he dicho al principio. Y el último de los postulados es que la TAD privilegia, en contraposición al paradigma psicopedagógico, la problemática institucional. Es verdad que la TAD postula que la relación personal a una praxeología, lo que llamamos las praxeologías personales, es el fruto de la historia de las sujeciones institucionales pasadas y presentes de la persona. Y recíprocamente también las diferentes praxeologías institucionales, es decir, las praxeologías que están disponibles en una institución, por ejemplo, en las instituciones escolares, hay disponibles unas praxeologías didácticas que el profesor puede echar mano de ellas para utilizarlas en el aula. Pues bien, las praxeologías institucionales disponibles en una institución, así como la propia institución, obviamente no podrían existir sin sujetos. Por tanto, tenemos una dialéctica entre los sujetos de una institución y la institución en cuestión. Pero por motivos metodológicos y dado el estado actual de la ciencia didáctica, la TAD privilegia el estudio de los fenómenos macrodidácticos que emergen a nivel institucional, para empezar. Como por ejemplo el adultismo, que está relacionado con el rechazo social del paso de la certeza a la desconcertación cognitiva. Es un poquito difícil explicar el fenómeno del adultismo en 30 segundos, pero sería como una epidemia que está llegando incluso a la juventud y que impide aceptar a los sujetos de la institución en la cual hay esta epidemia, que una cuestión la consideran importante, pero no conocen la respuesta. La tendencia es la de, a mí esta cuestión no me interesa,
o en caso de que me interese ya conozco la respuesta. Es decir, rechazar el paso, o sea, rechazar la desconcertación cognitiva, lo cual tiene como resultado el impedir el aprendizaje, porque sin desconcertación cognitiva es muy difícil aprender cosas nuevas. Perdonadme esta síntesis tan apretada. Bien, por tanto, voy a hablar ahora un poquito de una propuesta de tender hacia una nueva formación del profesorado, obviamente no sustentada en el paradigma psicopedagógico. ¿Quiere con esto decir que yo estoy mal diciendo y estoy diciendo que el paradigma psicopedagógico es horrible, que hay que destruir? No, estoy diciendo que proporciona un tipo de formación del profesorado y un tipo de formación matemática que desde el punto de vista de los postulados de la teoría antropológica es indeseable. Pero claro, estoy aceptando unos postulados de la teoría antropológica que también están cargados de valores y que por tanto no puedo justificar racionalmente. Espero que esto se entienda. Después lo podemos discutir. Bien, la didáctica de las matemáticas, para Bourgeois y para la teoría antropológica y para mí en particular, se constituye como disciplina científica para hacerse cargo de manera integrada del hacer matemáticas y al enseñar matemáticas. En sintonía con esta idea, postulamos que la didáctica de las matemáticas es la única disciplina capaz de organizar y gestionar una formación del profesorado que integre lo matemático y lo didáctico, que desde el punto de vista de la teoría antropológica consideramos es deseable. Para ello debe establecerse una correlación entre los problemas de la profesión, que son los problemas nucleares, los problemas vitales a estudiar en la formación del profesorado de matemáticas, y los fenómenos didáctico-matemáticos. Esta correlación se empezó a estudiar de manera y a proponer en la tesis de Alicia Ruiz Olavarría, defendida en 2015. ¿Cómo debería ser una formación del profesorado de matemáticas coherente con los postulados de la TAD? No digo buena, no digo mejor, digo coherente con los postulados de la TAD, que son naturalmente cuestionables. Bien, debería plantear el problema de la formación del profesorado de matemáticas como un problema institucional que afecta a la profesión docente, esencialmente, y solo secundariamente a los profesores como individuos. También integrar lo matemático y lo didáctico, que lo he repetido muchas veces, pero es muy importante desde el punto de vista de la TAD, y también sin renunciar a la fundamentación racional de la matemática enseñada. Debería superar el monumentalismo imperante y dar cabida a una formación basada en la indagación de cuestiones. Eso tiene que ver con el paradigma del cuestionamiento del mundo. No he hablado mucho, no he tenido tiempo de hablar del monumentalismo como una consecuencia del paradigma psicopedagógico actualmente vigente y dominante en los sistemas escolares. Pues bien, la formación basada en la indagación se contrapone al monumentalismo. Desarrollar la investigación, naturalmente, de fenómenos didácticos, porque son la fuente para reformular las cuestiones a estudiar en la formación del profesorado de matemáticas. Claro, ¿qué problemas vamos a estudiar en la formación del profesorado de matemáticas? Pues aquellos problemas del profesorado que están interrelacionados profundamente con ciertos fenómenos didáctico-matemáticos. Y sería necesario asumir como hipótesis explícita, y por tanto cuestionable y criticable, un paradigma didáctico disciplinar que fuese compatible, desde nuestro punto de vista, con el paradigma del cuestionamiento del mundo y que pudiese ser compartido. Y este paradigma lo hemos denominado paradigma de la modelización matemática, que en cierto sentido, aunque no muy explícitamente, pero bastante explícitamente, ha sido asumido desde hace bastantes, yo diría, décadas, por parte de la teoría antropológica. El paradigma disciplinar de la modelización matemática. Pero que está bastante ausente, como hemos demostrado en algunos trabajos de tesis, en el ámbito escolar. Este paradigma que construimos teóricamente surge como respuesta
he dicho que hablaría de ello un poquito, a las limitaciones y anomalías de los paradigmas unidimensionales, recordar, historicismo, tecnicismo, modernismo, que intentaban construir, pero de manera fallida, un paradigma disciplinar compartido. Bien, pues como respuesta a estas limitaciones y anomalías, que podemos resumir muy rápidamente: rigidez de la matemática escolar, desarticulación de las organizaciones matemáticas escolares, incompletitud de estas, encierro, en la tesis de Cecilio Fonseca, encierro disciplinar de la matemática, olvido de la razón de ser, es decir, olvido de las cuestiones a las cuales la matemática escolar da respuesta, aplicacionismo, es decir, considerar que la matemática simplemente sirve para aplicar, para obtener resultados numéricos cuando los fenómenos científicos ya están construidos, etc. El paradigma de la modelización matemática interpreta hacer matemáticas como una actividad de modelización matemática de todo tipo de sistemas: biológicos, financieros, físicos, geológicos, etc. Y muy importante, sin olvidar la modelización matemática de los sistemas matemáticos, es decir, la modelización intramatemática, que ha jugado un papel esencial, en particular, en el desarrollo histórico de las matemáticas. Los medios didácticos que propone este paradigma son los recorridos de estudio e investigación, que muchos conoceréis y que no puedo explicar, están en muchos trabajos, diseñados, que han sido diseñados, son dispositivos didácticos, diseñados para superar las limitaciones que inciden sobre la vida de la modelización matemática en las instituciones escolares. Diversos trabajos han puesto de manifiesto, en particular la tesis de Berta Barquero y también de Lidia Serrano y otras, han puesto de manifiesto la enorme dificultad para que la modelización matemática viva y se desarrolle en las instituciones escolares. Y los recorridos de estudio e investigación posibilitan y dan herramientas para instaurar la modelización matemática en la vida escolar. ¿Cuáles son los fines educativos que propugna el paradigma de la modelización matemática? Estamos caracterizando un poquito los componentes esenciales del paradigma de la modelización matemática. Obviamente, responder, en primer lugar, a las cuestiones problemáticas que surgen en todo tipo de sistemas, como he dicho, y eso mediante una actividad de modelización matemática que en la teoría antropológica se conceptualiza de una manera un poquito especial y un poquito más amplia de lo que se conceptualiza habitualmente. También se pretende, se persigue, en este paradigma, reconstruir las praxeologías matemáticas a estudiar, no saliendo de la nada, no por arte de magia, sino como resultado de un proceso de indagación. Muy importante, fundamentar la verdad de los conocimientos en las relaciones entre el sistema modelizado, definido en términos de magnitudes, utilizar las propiedades básicas y las relaciones entre las magnitudes y el modelo matemático del sistema, que se construye para responder a las cuestiones. Y también, muy importante, otro fin educativo esencial de este paradigma es transmitir conocimientos fundados en argumentos racionales, aunque no sean necesariamente deductivos. Superando así una falsa dicotomía que parecía presente en la matemática moderna entre argumentación deductiva y presentación ostensiva. Es decir, si no hacemos una argumentación deductiva como la comunidad matemática, solo podemos enseñar a hacer una presentación ostensiva sin ninguna justificación racional. Bien, aquí he escrito algunas posibles cuestiones que han sido estudiadas y que podrían ser cuestiones generatrices de un recorrido, lo que llamamos recorrido de estudio e investigación, pero en este caso para la formación del profesorado. Y que son compatibles, coherentes y se pueden construir y se han construido dentro del paradigma de la modelización matemática. Las leeré muy brevemente porque el tiempo es terrible. ¿En qué sentido
podemos decir que la geometría sintética es la razón de ser de la geometría analítica. ¿Cómo asignar al cálculo diferencial elemental una razón de ser compatible con la que desempeña en el ámbito de la modelización funcional en la actividad científica, por ejemplo? ¿Por qué la proporcionalidad aparece en las instituciones didácticas aislada del resto de relaciones funcionales? Claro, esto provoca problemas docentes, problemas en la profesión docente, aunque quizá no se formulen de esta forma. Esta reformulación y la investigación de los fenómenos que hay detrás es lo que permite organizar recorridos de estudio e investigación útiles, fecundos, en la formación del profesorado. ¿Qué característica tiene el sistema de numeración posicional para que se haya impuesto sobre todos los demás a lo largo de la historia? Cosa que no ha pasado, por ejemplo, con las lenguas. Esto está estudiado en la tesis de Tomás Ángel Sierra. ¿Qué obstáculos didácticos provoca la consideración de los negativos como objetos aritméticos? Estudiado en la tesis de Eva Cid. ¿Y qué obstáculos provoca y cómo se podrían superar la evitación de los irracionales en el bachillerato? Estudiado en la tesis de Mabel Licera. En fin, para acabar, enunciaré brevemente una cosa que ya he ido repitiendo, pero la sintetizaré. El problema, bueno, diré que el problema de la formación del profesorado de matemáticas continúa siendo, al menos en parte, y esto está bien, porque todos los problemas interesantes continúan siendo problemas abiertos. Solo faltaría. De hecho, no es casual que cada una de estas cuestiones haya surgido de la investigación de un fenómeno didáctico y de la reinterpretación de un problema profesional, dialécticamente. Por eso es un problema abierto, porque hay muchos fenómenos que estamos estudiando, muchos problemas profesionales que hay que reinterpretar y cuestionar. Lejos de suponer que ya sabemos cuál debe ser el contenido de la formación del profesorado de matemáticas, muchas veces parece como si el contenido de la formación del profesorado estuviese en algún lugar escondido, más o menos escondido, y solo está esperando que los profesores tengan la voluntad de ir allá para formarse con ese contenido. Bien, pues lejos de suponer que sabemos cuál debe ser este contenido, como parece sugerir el paradigma psicopedagógico, asumimos dos cosas y con esto acabo. Que los fines de la formación del profesorado de matemáticas, al igual que los fines de la educación matemática, son postulados, que forman parte, por tanto, de un paradigma didáctico. No son mejores o peores, forman parte de un paradigma que podemos asumir, pero siempre debemos cuestionar. Y que, en todo caso, una vez dados unos fines, ya sean fines de la educación matemática o fines de la formación del profesorado de matemáticas, entonces aparece el problema. El problema de diseñar los medios didácticos que permitan alcanzar dichos fines es siempre un problema abierto, algunos de los cuales ya hemos empezado a vislumbrar. Y con esto acabo agradeciendo vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Josep. Y vamos a tener un tiempito para algunas preguntas que quieran hacerte, algunas ya hay. Bueno, en primer lugar, aclaro, preguntan si se podría tener el PDF de esta presentación. Sí, Josep, ¿no es cierto? Lo podemos. La presentación que has hecho. Sí, podemos hablar de ello, sí. Perfecto. Bueno, a ver, te hago unas preguntitas que tenemos. La primera, de Inés Abdala, ¿cómo cuestionaría la FPM? Debe ser formación del profesor de matemática. ¿Cómo cuestionaría la formación del profesor de matemática en torno a la enseñanza y aprendizaje de la matemática a personas con discapacidad? Esta pregunta es muy difícil. No, sí.
no he estudiado, de hecho, que yo conozca, en el ámbito de la teoría antropológica no hemos empezado a estudiar este problema. Bueno, en realidad hay una cosa muy incipiente en la cual interviene profesor, colega, Tomás Ángel Sierra, pero que es un trabajo muy incipiente y que todavía no tenemos resultados respecto a la formación del profesorado de personas con discapacidad. Se refiere a esto, ¿no? Formación del profesorado de matemáticas cuando estos profesores son futuros profesores de personas con algunas discapacidades. Hemos hablado un poquito de ello y demás, pero trabajos publicados y acabados no conozco en el ámbito de la teoría antropológica. Lo siento. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Si lo que mencionaste del adultismo se asocia en contraposición con alguna de las 5 actitudes que menciona Chevalar en la pedagogía del cuestionamiento del mundo. Procognitivo, bueno, 2 puntos, procognitivo, herbartiano, exotérico, etc. Sí, en realidad sí. En realidad el adultismo estaría en contra de todas estas características. Es decir, porque claro, esas características digamos que serían propias del paradigma del cuestionamiento del mundo, tienden a considerar que lo más importante está por descubrir, que los conocimientos que se desconocen son los más interesantes, que hay que ir a buscar las cuestiones que no sabemos responder, etcétera, lo cual está en las antípodas del adultismo. Sí. El adultismo, que es una noción introducida por Chevalar, no lo he dicho, pero muchas de estas nociones son introducidas por Chevalar, es la postura contraria a lo que sería la persona que vive en el paradigma del cuestionamiento del mundo. Sí. Bueno, otra pregunta, bueno, no es una pregunta, dice Adrián Duarte, me gustaría saber si hay ejemplos concretos de profesorados enmarcados en el paradigma de modelización matemática y cómo consultarlos. Sí. ¿Quiere decir de procesos de formación? Claro, debe ser. Sí. Bueno. Tienen a la base este paradigma. Sí, hay algunos trabajos, bueno, a ver, pero se trata, hay trabajos en los que, sí, tiene que ver con la puesta en marcha de recorridos de estudio e investigación para la formación del profesorado, que siempre se sitúan dentro del paradigma de la modelización matemática. Bien, hay algunos trabajos, por ejemplo, en la propia tesis de Alicia Ruiz Olavarría, hay una experimentación en la cual hay un recorrido, un rey FP, es decir, hay más trabajos experimentales que sistemáticos. Me refiero, no se ha puesto en marcha de manera institucional este tipo de formación del profesorado basada en el paradigma de la modelización matemática, o dicho de otra forma, basada en los recorridos, en los REI FP. Pero sí que hay algunos ejemplos concretos de investigaciones que se pueden, bueno, que si me lo pide por correo electrónico le puedo referir y enviar a algunos trabajos en los que se desarrollan, principalmente experimentaciones, más que, repito, más que formaciones institucionalizadas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ustedes tienen ahí, estamos ya en realidad pasados en el tiempo. Acá hay una pregunta de María Elena. ¿Cómo se organiza la formación del profesor, una carrera de profesorado, para que no se produzca esta disociación entre la formación disciplinar y la formación didáctica? Es decir, que vaya de la mano lo disciplinar y lo didáctico. A ver,
es interesante y difícil. A ver, yo lo que he dicho, así muy rápidamente, es que el tipo de formación matemática imperante o vigente no es casual, no es fruto de la voluntad de los individuos, de los sujetos de la institución, sino que es consecuencia de un paradigma dominante en gran medida. Es decir, no es casual que esta disociación sea bastante universal, por lo menos por lo que yo conozco, ¿no? Entonces, por ejemplo, la actual formación del profesorado de cualquier materia, pero en particular de matemáticas, yo soy profesor de un máster de formación del profesorado de matemáticas de secundaria, que en España es obligatorio actualmente para ejercer como profesor de secundaria. Bien, pues en este máster, organizado con toda la buena voluntad por parte de muchas personas, muchos de los cuales son investigadores en didáctica de las matemáticas, se sigue produciendo, esencialmente, quizá no totalmente, pero principalmente, esta disociación, esta separación entre la formación docente y la formación disciplinar matemática. Porque el hecho de que exista este tipo de formación del profesorado, repito, no se puede cambiar de un día para otro porque no es el fruto de la voluntad de los individuos en un momento determinado. Esto me parece un poco... Sería lo mismo que preguntarse, bueno, trasladando el problema a la enseñanza de las matemáticas, pongamos en nivel primaria o secundaria. Podemos convenir bastante que actualmente la enseñanza de las matemáticas, por lo menos lo que conocemos en España, en Francia, y estoy seguro que en Latinoamérica, por lo que yo conozco, es una formación que tiene ciertos rasgos tecnicistas, ciertos rasgos que no responde a un paradigma de la modelización, por ejemplo, ¿no? Y que tiene muchas limitaciones y demás. ¿Por qué eso continúa siendo así? ¿Cómo podríamos cambiarlo? Bueno, hay que cambiar el paradigma que sustenta este tipo de enseñanza de las matemáticas. Lo cual requiere, en última instancia, un cambio cultural, aunque obviamente la investigación en didáctica puede colaborar mucho a este cambio. Pero lo que no podemos pretender es hacer un cambio voluntarista a través de cambio de programas y demás. Bueno, no sé si parece una respuesta pesimista, pero la realidad nos lo pone de manifiesto, ¿no? O sea, ¿por qué es tan difícil eliminar por ejemplo, algunas costumbres sociales que provocan miles de cánceres, como por ejemplo el fumar o el alcoholismo y demás? Hay un acuerdo científico, hay un acuerdo social, y sin embargo el problema continúa avanzando y durante decenios. Porque se puede cambiar de manera voluntarista, se puede eliminar el problema. O sea, se requieren cambios de niveles que van mucho más allá, por supuesto, en este caso incluso más allá de la investigación médica, más allá de unas consecuencias obvias, ¿no? Que son unas estadísticas evidentes, ¿no? No sé si contesto. Bueno, creo que sí. Bueno, vamos ya hay mucha gente que está agradeciéndote esta comunicación, esta conferencia. Y bueno, no se puede dar un aplauso final. Creo que me escucharía solo yo si aplaudo.
Pero bueno, un aplauso virtual, muchísimas gracias. Están mandando mensajes, ¿no?, de agradecimiento. Les recordamos que sí vamos a... en el foro hay un lugar para las conferencias y ahí vamos a colgar la presentación, ¿no es cierto, Josep? Sí, sí, me parece bien. Podemos hacer. Y también, de todos modos, se está grabando la conferencia y va a estar disponible también. Bueno, no queda más que agradecerte. Gracias a vosotros por vuestra atención, vuestra paciencia, y espero que haya sido útil para la comunidad. Gracias. Gracias, Mabel. Dicen que ha sido muy provocadora. Sí, ya lo pretendía, ya lo pretendía. Muy bien. Muchas gracias, Josep. Un abrazo grande. Igualmente. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Adiós.